Bienvenidas y bienvenidos a Notiflash. En el programa anterior te mostramos cómo estudiantes de intercambio y trabajadores de diversas áreas se vieron afectados por la pandemia del COVID-19. En esta ocasión te presentamos un informativo especial que tiene experiencias de personas alrededor del mundo que nos cuentan sus rutinas, cómo atraviesan el aislamiento y qué medidas tomaron los gobiernos para combatir al coronavirus. Acompáñanos a ver sus relatos en primera persona. La pandemia que está golpeando al mundo no dejó afuera a las grandes potencias. Es el caso de Emiratos Árabes, donde afecta a sus dos principales fuentes de ingresos, el comercio y el transporte aéreo. Durante el mes de marzo se fueron cerrando los locales, limitando la actividad de los restaurantes, se prohibió la entrada de extranjeros, incluidos los residentes, y la compañía aérea Emirates prácticamente ha dejado de volar. Actualmente el país cuenta con 315 decesos y un total de 37.566 personas se han recuperado en todo Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo fue la situación con el coronavirus? ¿Cuándo arrancó ahí más o menos? ¿Qué medidas se tomaron desde el gobierno? Bueno, el lockdown fue muy marcado, fue a mediados de marzo, empezamos con la cuarentena. Empezamos con la cuarentena fase 1, súper estricta, donde solo podía salir con un permiso una vez al día. Y estaba penado con multas. Sí, las multas, si no respetabas los 2 metros de distancia con las personas, si te sacabas los guantes o los barbijos, las multas eran alrededor de los 1.000 dirhams. ¿Qué medidas económicas se tomaron para paliar esto de la cuarentena o el lockdown? Medidas económicas. Bueno, muchas compañías lo que se hizo fue reducción de salarios. Claro. Y también, bueno, reducción de servicios, reducir los costos. Actualmente, ¿en qué situación están con la cuarentena? ¿Cómo están los casos de coronavirus? Bueno, actualmente nos encontramos en una situación muchísimo mejor. Ya no, hace poquito el lockdown quedó vetado, porque el lockdown era de 6 de la mañana a 11 de la noche. A las 11 de la noche ya tenés que estar en tu hogar. Claro. Y ahora, bueno, hace unos poquitos días ya no hay más lockdown. Ya después de las 11 puedes estar afuera. Claro. Y bueno, ya los restaurantes funcionan, los hoteles funcionan, con cierta capacidad limitada. En los restaurantes solo el 30% de las personas pueden ingresar. Sí. Y siempre, por ejemplo, en los gimnasios también están trabajando, pero hay que respetar en todo el tiempo la distancia con las otras personas y mucha higiene. Sí. Lockdown sería algo como lo que en Argentina le decimos toque de queda, ¿no? Como para hacer una comparación. Sí, exactamente. ¿Sentís que cambió mucho esto de poder salir aunque sea a comer, que cambia el ánimo de la gente con estas aperturas? Totalmente. Por ejemplo, los gimnasios están llenos todo el tiempo. Sí. Hay que reservar, acá hay gente que puede haber adentro del gimnasio, entonces tenés que reservar. Claro. Y bueno, y las agendas están muy ocupadas. Claro, te agradezco un montón por tu tiempo y te mandamos un saludo muy grande desde la Universidad Nacional de Quilmes hasta Dubái. España. En los primeros días de abril, España registraba un pico de 764 muertos en un día. Tan solo 8 semanas después, se redujo a 2. Aunque el aislamiento decretado por el presidente Pedro Sánchez fue dictado cuando el país ya se encontraba acorralado por la tragedia, el 14 de marzo entró en cuarentena obligatoria
y ya se registraban más de 100 muertes y los institutos sanitarios desbordados de casos. El gobierno de Sánchez restringió todo tipo de circulación. El virus dejó al país europeo con cifras alarmantes: 27.000 muertos y más de 238.000 contagios. Mi nombre es Maribel Arenas y soy estudiante del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, soy Agustina, soy de Córdoba capital, pero hace casi 5 años que vivo en Barcelona, donde trabajo como correctora de textos. Acá la cuarentena empezó después del 8 de marzo, después de la marcha del Día Internacional de la Mujer, y duró hasta hace muy poquitas semanas, cuando entramos a la nueva normalidad. Al principio fue una cuarentena estricta y obligatoria para todo el mundo, en la cual solamente podías salir si realizabas un trabajo esencial, si tenías que comprar víveres, medicamentos o ir al médico. Con objeto de paliar la situación económica, cabe decir que el gobierno inmediatamente prohibió los cortes de luz, de agua y de gas para evitar casos de pobreza energética, por ejemplo. Pero creo que la mejor de todas las medidas económicas que se tomaron fueron los llamados ERTE, que básicamente funciona en que por más que vos no puedas ir a cumplir con tu trabajo a tu lugar habitual, porque no podés trasladarte, y tampoco tenés la posibilidad de hacer un teletrabajo, el Estado te paga el 60% del sueldo y el otro 40% lo completa el empleador. Ya desde algunas semanas hemos entrado en lo que ha pasado a denominarse como la nueva normalidad. Tratar de dar respuesta a qué es esto de la nueva normalidad me parece que es una tarea muy complicada y que podría llevarnos a horas y horas de debate, de manera que solo puedo decir que, al igual que probablemente suceda en el resto de países del mundo, hay una parte muy importante de la población que efectivamente está cumpliendo y respetando con las medidas de seguridad impuestas por el gobierno central, como por ejemplo el uso obligatorio de mascarillas. De hecho, se están incluso poniendo multas de alrededor de 100 euros para aquellas personas que no estén cumpliendo con el uso de mascarillas, pero desde luego hay muchas otras personas que no están respetando estas medidas, que no están utilizando las mascarillas ni el uso de geles desinfectantes y que desde luego es un serio problema, además de las reuniones multitudinarias sin respetar la distancia de seguridad, insisto, sin utilizar mascarillas o compartiendo vasos o compartiendo platos, lo cual está llevando a que en los últimos días se hayan dado casos de rebrotes en algunas zonas del país. Con la fase de la nueva normalidad, creo que la incertidumbre tiene que ver un poco más con el futuro, con saber qué es lo que va a venir a continuación, qué va a suceder, si va a haber un rebrote, si no, cuándo voy a poder tomar un vuelo a Argentina para visitar a mi familia. Y en relación con esto, muchas veces esa incertidumbre se mezclaba un poco con la angustia y la preocupación de que, bueno, todos los seres queridos están del otro lado del océano y uno está acá, un poco solo. México. En la nueva actualización de cifras sobre la epidemia por coronavirus en México, la Secretaría de Salud informó que suman 226.089 casos confirmados y 27.769 defunciones por COVID-19. Del total de contagios, 23.782 personas presentaron síntomas en los últimos 14 días. Los centros de salud destinados a la atención de pacientes continúan registrando saturación de su capacidad y apuntan a que será una larga epidemia. Hola, yo soy Damaris López, soy mexicana, vivo en la ciudad de Aguascalientes, acá en México. Las medidas de gobierno no se tomaron a tiempo. Lo único que actualmente se está promoviendo es que la gente use cubrebocas, el constante uso de gel antibacterial y una distancia social de aproximadamente 1 metro o 1,5 metros. Pero así oficiales medidas del gobierno no hay. Sin embargo, aquí en el estado donde yo vivo, los bares, antros, que son boliches allá, cafés, restaurantes, cines, todo lo que tiene que ver con una aglomeración o con una reunión considerable de gente está cerrado. Esto en teoría no se debería abrir hasta que estuviéramos en un número un poco más estable o que esté disminuyendo el número de contagios y de muertes.
A los negocios que estaban abriendo y que permitían que la gente entrara y consumiera adentro, se les aplicaban ciertas multas. Sin embargo, pues la economía de México es bastante delicada y muchos no hicieron caso de estas medidas, entonces permitieron o siguen permitiendo que la gente se reúna y consuma dentro. No ha habido algo que el gobierno proponga y que sea realmente factible, que se pueda realizar y que sea útil para los comerciantes y para las industrias que están aquí en México. Más bien las empresas son, o los mismos propietarios de negocios, ya sean empresas pequeñas, medianas o grandes, ellos son los que están tomando la iniciativa para reactivar sus negocios, están afiliándose entre ellos para que si tú me compras una hamburguesa, el refresco del negocio de al lado te va a salir gratis, ¿no? Por ejemplo, o sea, están haciendo como especie de convenios locales para reforzar y reactivar entre nosotros la economía. La nueva normalidad, en mi casa sí hemos tenido varios cambios. Al momento de comprar nuestros víveres o nuestro alimento, todo lo tenemos que desinfectarlo. Con un trapo, una estopa con cloro y agua, lo limpiamos primero antes de guardarlo en la alacena. Las manijas de los autos, las llaves del lavamanos, las tazas del baño, los zapatos, todo lo desinfectamos, incluso hasta las patas de los perros. Fuera de la casa, la situación con la gente que conozco, la verdad es que no ha cambiado casi nada, o más bien con mis vecinos, con la gente de las tiendas, de los autoservicios, porque no mucha gente está tomando las medidas que deberían. Tú te puedes encontrar en la calle el mismo número de gente y sin cubrebocas que antes de la contingencia, es decir, por lo mismo que el gobierno está tomando con mucha suavidad esta situación, la gente no se lo está tomando en serio y ha habido un despunte de contagios. Se reportaron aproximadamente 2.260 casos de infectados, 19 muertos y 1.102 recuperados. Nuestro país vecino tiene 7 millones de habitantes en un territorio 3 veces más grande que el de Uruguay, por lo tanto, la densidad poblacional es muy baja, característica que lo ha ayudado con su bajo índice de mortalidad frente a la pandemia. Además, según el Ministerio de Salud Pública, 8 de cada 10 infectados tienen menos de 39 años. Aunque Paraguay está volviendo a la normalidad y las autoridades no esconden su satisfacción por el éxito de la estrategia implementada, consideran que el peligro no pasó y las fronteras permanecen cerradas desde el 24 de marzo. Las primeras medidas tomadas por el gobierno fueron la de decretar el estado de emergencia sanitaria, que primeramente duraron 15 días, pero luego fueron postergando. Restringieron la circulación y la aglomeración de personas, el contacto social. También el cierre de fronteras fue una de las medidas. Económicamente puedo decir que disminuyeron los precios. Por ejemplo, las escuelas y las universidades tuvieron hasta un 50% de descuento en las cuotas a los estudiantes. Actualmente nosotros nos encontramos en la fase 3 de la cuarentena inteligente. El uso de mascarilla siempre es obligatorio. Las actividades que se pueden realizar hasta ahora son que los locales gastronómicos pueden operar, pero con previo agendamiento, así también los gimnasios y demás. Las clases presenciales hasta ahora siguen suspendidas. Las actividades físicas pueden realizarse hasta en grupo de 2 personas en sitios públicos. La epidemia de neumonía viral provocada por un nuevo coronavirus se expande por el mundo y la preocupación también va en aumento. Uruguay se encuentra en el puesto 131 de países con mayor cantidad de infectados, con 936 casos, 27 muertos y 824 recuperados, cifras difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud. Mi nombre es Federico Ojeda. Soy licenciado en Negocios Internacionales y desde fines de 2018 me encuentro trabajando en una empresa ubicada en Zona América, en una de las principales zonas francas de la ciudad de Montevideo. El gobierno nunca decretó una cuarentena obligatoria, lo único que hizo fue exhortarle a la población que se quedaran en sus casas, que salieran lo mínimo posible, solo para
satisfacer necesidades básicas, ya sea ir al supermercado, ir a la farmacia o ir a trabajar si era indispensablemente, si las actividades lo requerían. Y vale la pena decirlo que esa campaña que utilizó el gobierno en medida hizo que la curva se controlara, que nunca se fuera de control, no hubiera un total de infectados que pueda afectar el colapso del sistema de salud. Y eso gracias al comportamiento del pueblo uruguayo, que hizo posible que la curva se mantuviera plana, como buscaba el gobierno. Una importante medida que tomó el gobierno para paliar la situación fue crear el Fondo Coronavirus, que consistía en obtener una retención de los salarios de los empleados públicos, con salarios mayores a 80.000 pesos líquidos, para que tengan en cuenta son aproximadamente unos $2.000, que iba de una retención del 5 al 20% del salario en franjas. Cuanto más alto sea el salario, más iba a ser la retención del salario que se le iba a quedar el gobierno para aportar a este fondo. En cuanto a la reapertura económica, vale la pena aclarar que desde el 13 de marzo muchas actividades quedaron totalmente paralizadas, siendo una de las primeras grandes actividades en volver el día 13 de abril el sector de la construcción. Luego, contra el 20-22 del mismo mes, se volvieron a las clases presenciales en las escuelas rurales que estén localizadas en el interior del país. Y ya para el mes de mayo, el gobierno elaboró un plan con apertura gradual y cumpliendo estrictos protocolos de las clases presenciales en todos los niveles, ya sea primaria, secundaria y universidades tecnológicas de todo el país, que a partir de junio se iban a volver en forma escalada a las clases presenciales en Montevideo y en el interior. Y en cuanto a la nueva normalidad, se puede decir que claramente ya nada es lo mismo. La mascarilla es una más en nuestras vidas y por suerte la gente respeta. En los lugares que hay inevitablemente un poco de aglomeración de personas, ya sean los bancos, oficinas públicas, supermercados, se ve a todo el mundo con el uso de mascarilla. Y eso es bueno, ya que la población respondió al exhorto del gobierno y han hecho que Uruguay sea un ejemplo a nivel de la región, siendo uno de los países que mejor ha controlado esta pandemia y que por suerte no se hayan lamentado muchas víctimas mortales. Después de alcanzar los 115 infectados el 16 de marzo, el gobierno decretó entrar en fase 4 de la pandemia, donde se optó por el cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas. El 19 de marzo iniciaría una cuarentena de 90 días porque la cantidad de casos evolucionaba rápidamente. El Instituto de Estadísticas informó que esta situación llevó al desempleo a su mayor cifra en la última década. Actualmente, Chile es el 7º país con más infectados del mundo. Hasta la fecha poseen un total de 279.000 casos confirmados. Buenas tardes, soy Federico Ibáñez, paraguayo residente en Santiago. Me pidieron que explique un poco de la cuarentena y de la situación en la que se encuentra ahora mismo Chile, en Santiago en este tiempo. Contarles que personalmente y las personas con las que vivo hemos tomado la decisión de hacer una cuarentena voluntaria desde inicios de marzo, desde mediados de marzo, Comentar que en verdad en Santiago la cuarentena también se fue aplicando por comuna. Santiago está dividido y está compuesto por distintas comunas, entonces no se hizo una cuarentena obligatoria para todas las ciudades de inicio, sino que fue diseccionado y dividiéndose de acuerdo a cómo se iban dando el brote y los contagios. Sé que también hace como un mes se viene aplicando ya una rigurosidad mucho más estricta, en el que sí se llamó a vivir una cuarentena mucho más cerrada y mucho más reducida en contacto dentro de toda la ciudad de Santiago y todos sus habitantes y también las ciudades aledañas. Actualmente uno para salir tiene que expedir y pedir permiso con un salvoconducto a los Carabineros de Chile, que son la entidad policial acá en Santiago y en gran parte de Chile. También eso significa que hay toques de queda a partir de las 10 de la noche. Personalmente comentar que ya llevo
3 meses dentro de esta cuarentena, lo que significa también un cierto agotamiento, una cierta condición un poco extrema, pero como los números van creciendo, aún creo que esto va a seguir por el hecho de que al día llegamos a 260.000 aproximadamente casos, si no es más, de contagios, también 6.000 fallecidos al día de hoy, con entre aproximadamente 200 y 300 muertos por día, todos o la gran mayor parte de la concentración en la región metropolitana, que es Santiago y otras ciudades más. Al momento se han intentado paliar con políticas públicas, económicas, otorgadas por el gobierno, con aún no quizás soluciones muy visibles o muy concretas. Se sigue analizando como en todos los casos, en todos los países hasta el momento. Y es entonces que yo creo Santiago y Chile es uno de los países con una situación más complicada, y donde el contagio sigue creciendo y se sigue creciendo también en el número de muertos a causa de la pandemia. Por último, queríamos pedirle a todas las personas que tengan la posibilidad que se queden en sus casas. Estamos enfrentando una enfermedad para la cual no hay cura, y países que creyeron haberla derrotado hoy se encuentran enfrentando rebrotes de la misma. Entonces, si tenés la posibilidad, no salgas. Y si tenés que hacerlo, utiliza todas las medidas preventivas posibles. Lávate las manos, desinfecta los objetos y, lo más importante, mantener el distanciamiento social y el uso del tapabocas. De esta salimos todos juntos.